Con Cecilia lo que planeamos fue organizar como unas preguntas a partir de las cuales las dos vamos a hablar. Entonces, pues la primera pregunta es, ¿qué nos inspiró o qué nos llevó a hacer lo que hacemos hoy? Si quieres, Cecilia, empezar con esa pregunta. He pensado mucho en mi caso y me detengo pues a través de momentos muy particulares en la vida, pero encontré dos que creo que son relevantes y esos son los que voy a mencionar. El primero de ellos fue un ensayo coral que tuvo lugar en mi casa, aquí donde estoy, aquí atrás, del maestro Gustavo Yepes en el año 70. Resulta que mi hermana María Victoria estudiaba en la Universidad de Antioquia y hacía parte del Club de Estudiantes Cantores dirigido por el maestro Gustavo Yepes. Yo no sé por qué, sería que no tenían el espacio en la universidad o porque era un sábado y decidieron hacerlo en otra parte. Vinieron aquí a hacer el ensayo y a mí me cautivó, me atrapó ese sonido coral y esa manera de encontrarse una voz con la otra, poder hacer armonía y que eso se conjugara y sonara tan maravillosamente. En ese momento yo sentí que yo pertenecía a ese mundo y que de alguna manera iba a ingresar ahí y que iba a estar ahí. Recuerdo mucho que estaban ensayando una canción que yo creo que mi hermana todavía se sabe que viene clareando, y entonces yo creo que esa era una canción muy popular que ellos cantaron con el coro de la universidad, que tenía muy buen nivel. eh, y la recuerdo como si fuera hoy, pero ese es uno de los eventos más importantes que yo destaco. Entonces, esa fue como mi primera llamada. Hey, por aquí es la cosa. El segundo evento que yo recuerdo, pues, y que pienso que fue vital o crucial en la toma de decisión de dejar la ingeniería administrativa y pasarme a la música, fue haber conocido al maestro Rodolfo Pérez, el maestro Rodolfo Pérez González, eh, gran director, gran pedagogo, maestro, profesor por un tiempo en la Universidad de Antioquia, director de la Coral Victoria y gestor de muchos proyectos. Fue mi mentor, yo podría decir que fue mi mentor, fue profesor y me animó mucho, no solamente a que siguiera con la música, sino que me dio muchas oportunidades de dirigir la Coral Victoria. Entonces, esos fueron como mis ingresos al mundo de la dirección. Yo estudiaba piano, yo estudiaba solfeo, hacía otras cosas, pero yo sentí que cuando me pude comunicar, porque Rodolfo me dio la oportunidad, yo dije, esto es lo mío. Listo, Cecilia. Pues mi historia es pues también como familiar, con mamá feminista, tías feministas, un papá también que ejerce las masculinidades no violentas corresponsables. Entonces nací como en un ambiente de mujeres, de garantía de derechos. Y yo primero estudié fue publicidad, porque pues a mí me encanta la comunicación, el diseño. Y cuando me gradué de publicidad fue muy difícil entrar a las agencias de publicidad. Yo no era tan consciente de lo feminista que era hasta que entré a una agencia de publicidad. No, porque además en esa época estaban las chicas águila, y yo no podía con eso, ¿no? Y yo quería ser directora creativa y en esa época había como esos estereotipos de las mujeres son las ejecutivas de cuenta, los hombres son los creativos. Y entonces no encontré el espacio y yo me sentía como un mosco en leche en ese espacio de la publicidad, que igual me encantaba, pero no encontraba como por dónde, pues porque no, eh, obviamente pensar en la igualdad en ese momento en cuanto a las imágenes, en fin, a la utilización de las mujeres como objetos sexuales. Bueno, entonces, pues siempre tocaba órgano, Yamaha, me acuerdo, en mi casa, el típico órgano que había en las casas y tocaba, tenía un profesor particular, y bueno, siempre había estado ahí con la música. Entonces después de terminar publicidad entré a estudiar música y empecé a ver las clases de historia de la música y poco mencionaban a las mujeres. Me acuerdo que, bueno, a Hildegard von Bingen y a Sofía Guaudulina,
pero de resto no me hablaba nunca de la historia de las mujeres en la música. Entonces cuando empecé a ver historia, yo siempre preguntaba, bueno, ¿y las mujeres? No, no, acá no hay historia uno, historia 2, historia 3, historia 4. Entonces ya no puede ser que no haya ninguna mujer. Entonces yo misma empecé como a investigar, todos los trabajos los hacía como de las mujeres en la música. Eh, y luego, ya cuando me fui a graduar, eh, tomé una lectiva que se llamaba Sexo y Género con Eduardo Otero. Y esa lectiva me cambió la vida, porque ahí fue que conocí las ciencias humanas, sí, el enfoque de género, entonces empecé a investigar y descubrí ahí la musicología y género. Entonces ahí hice mi tesis sobre las miniaturas para piano, como la feminización del siglo XIX y las miniaturas para piano. Y pues fue difícil, porque además pues nadie me quería dirigir la tesis y finalmente Ricardo Rosenthal me dijo, mira, yo el tema poco sé, pero me encanta y te lo voy a dirigir. Entonces fue un trabajo maravilloso con Ricardo y después también fue muy difícil que encontrar quiénes podrían ser jurados o juradas de la tesis, pues porque en ese momento nadie sabía de musicología y género. Y ya luego empecé a dictar, me propusieron dictar las clases de historia en la Javeriana. eh, y ahí yo propuse, ¿por qué no hacemos clases de historia de las mujeres en la música? Entonces, bueno, después les contaré con más detalle qué fue lo que pasó, pero entonces como yo tenía autonomía en mis clases, entonces historia de las mujeres en el barroco, en la antigüedad, en el medioevo, en fin. Y afortunadamente en esa época había como facilidad de pedir libros, siendo profe, entonces empecé a pedir libros y libros y libros para estudiar sobre historia de las mujeres en la musicología de género. Y, y así fue que me encarreté. Después hice la maestría en estudios de género de la Universidad Nacional. Y otra lectiva me cambió la vida, que fue la lectiva que hice con Egberto Bermúdez. Y en una clase estamos hablando, trabajando música de gaitas, y yo le pregunté, bueno, pero ¿por qué Egberto se llama en gaita macho y gaita hembra? Y no quedé convencida con la respuesta, y ahí surgió mi tesis de grado, ¿por qué se llaman gaita macho y gaita hembra? Y bueno, y ahí seguí. Entonces, así fue que llegué a hacer lo que hago hoy. Ah, qué bien. Bueno, la otra pregunta que nos planteamos las dos era qué historias o situaciones hemos vivido que evidencien como esa pervivencia de un sistema patriarca musical. Cecilia. A ver, en ese sentido yo creo pues que hay muchas historias y tú sabes que históricamente hay muchos datos que se pueden como mencionar, pero voy a tratar de puntualizar en unos externos y después de pronto en algunos que yo haya vivido pues ya personalmente en mi carrera. Eh, si tenemos en cuenta que que la mujer, digamos, llegó a las orquestas de manera un poco tardía, si pensamos en que la música europea, todo ese legado que recibimos de Occidente es tan antiguo, pero que, por ejemplo, Filarmónica de Viena solamente dejó ingresar a las mujeres en 1997. Eso es como impensable, ¿cierto? Que una fecha relativamente tan reciente, 1997, solamente en Viena hayan dejado mujeres por primera vez. Algo similar pasó en Filarmónica de Berlín. Solamente hasta 1982 la mujer como instrumentista puede acceder a la orquesta, a tocar un instrumento. Sí, estamos hablando de instrumentos, como pueden ser el violín, la flauta, el oboe, en fin, cualquiera de los instrumentos que conforman una orquesta. 100 años después de fundada la Orquesta Filarmónica de Berlín, entonces 1982 por primera vez dejan mujeres. Una postura un poquito más abierta tuvo Gran Bretaña. En Londres hubo como 6 mujeres que pudieron empezar a tocar en unos ensambles en 1913. Y digamos en Norteamérica, en Estados Unidos, la liberalidad pues, que los caracteriza nos lleva a mirar a Filadelfia. En Filadelfia en 1930 llegan por primera vez las mujeres a la orquesta. Entonces es una historia muy reciente, es una historia muy reciente. ¿Por qué? Porque siempre hay un bloqueo o había un bloqueo
de que pues las mujeres para la música o para las artes no, esos eran oficios netamente masculinos. En asocio también con algunos instrumentos, tú sabes que la tuba es un instrumento muy grande y entonces uno, pues ver una tubista mujer, uy, pobrecita, se le va a caer. Eh, al, a las flautistas les decía que se les veía muy rara la flauta, que el corno también les hacía muy extraño, ni qué pensar en el violonchelo que les hacía abrir las piernas, entonces eso era algo muy, muy cuasi obsceno. Entonces, el ingreso de la mujer a las orquestas es una cosa tardía porque siempre el hombre ha antepuesto que es que las mujeres no pertenecemos a ese gremio. Y entonces nuestro ingreso ahí, y ni que hablar ya de mi profesión, ni que hablar de la dirección. Si tú miras desde tiempos muy remotos hasta ahora, porque ayer consulté la programación de Orquesta Filarmónica de Berlín, anunciaron la temporada 2020-2021 y solamente hay un concierto dirigido por una mujer. El resto es de hombres, Hombres. ¿cierto? No que el mundo tenga tantísimas directoras como que vamos a suplir todas las programaciones de Europa, Norteamérica y el mundo entero, pero sí llama la atención que solamente una mujer en una temporada como Filarmónica de Berlín. Estados Unidos es un poco más abierto y en ese sentido hay una gran pionera que yo creo que todos la miramos, especialmente nosotros las directoras decimos, esta le tocó romper con todo, le tocó tumbar todos los obstáculos y es Marin Alsop. Ella es, porque está haciendo una carrera importantísima, pero fue la primera mujer que pudo llegar al Proms en Inglaterra, en Londres. Solamente hasta el 2013 es la primera mujer que llegaba allá, del año 2013, oígase bien, hace 7 años solamente, la primera mujer que dirige Proms, la titular de Baltimore, ¿sí? La titular de la Orquesta de Baltimore, también de la Orquesta de Sao Paulo, y que ha hecho una carrera impresionante, que fue alumna de Leonard Bernstein. A esta mujer le ha tocado romper con una serie de paradigmas y pues es a ella, yo creo que todas las mujeres directoras le debemos un poco de reconocimiento por todo el camino que ha allanado para el resto de nosotros. Entonces siempre hay digamos, ese pronunciamiento de los entes al mando, obviamente, de hombres, casi siempre, donde nosotras, las mujeres, no tenemos entrada. Y para destacarlo de afuera, quiero resaltar un comentario del gran director Jorma Panula en el año 2014. Se pronuncia frente a la dirección femenina y dice que es que las mujeres no debemos dirigir composiciones como las de Bruckner, porque son muy difíciles de comprender para nosotros como mujeres, que es mejor dirigir algo más femenino como Claude Debussy y que no nos esforcemos mucho en hacer muecas y cosas raras porque no nos vamos a ver bien. Obviamente a ese pronunciamiento se opusieron alumnos de él como esa Pekka Salonen, que dirigió Los Ángeles, la que después heredó Dudamel. Y bueno, eso levantó mucha roncha, mucho comentario. Pero imagínate con esas posiciones así, si eso está en el mundo, digamos, donde hay un poco más de desarrollo, más de apoyo, ¿qué diremos ya en nuestra querida Colombia, en Latinoamérica y lo que nos toca a nosotros? Yo acá, afortunadamente, pues creo que he tenido éxito en la carrera porque no ha sido fácil. He tenido que vencer muchos obstáculos, pero yo creo que con convicción y con conocimiento se tumban esas barreras. Pero sí hay oposición, porque es verdad, este es un país machista y yo creo que a los hombres les gusta más ser gobernados por un hombre que por una mujer. ¿Por qué? Porque si una mujer hace un gesto delicado, entonces es mirado como debilidad, pero si lo hace un hombre, es mirado como, uy, qué tan sensible es. Si nosotros no levantamos la voz y no somos suficientemente drásticas, entonces no tenemos carácter y entonces hay que prescindir porque no tiene autoridad, hay que prescindir de la mujer. Entonces, es una profesión difícil, pero creo que hemos progresado mucho y bueno, tengo algunas anécdotas que más tarde de pronto puedo contar.
pero creo que sí hay oposición. ¿Y a ti qué te ha pasado? Cuéntame. Sí, no, pero antes de pasar a mí, creo que es importante varias cosas de las que hablabas. Una de, pues, lo tarde que dejan entrar a las mujeres a las orquestas. Y también me acuerdo de lo que hablábamos ayer de, eh, pues, cuando sale lo de los telones, ¿no? Hacer las audiciones detrás del telón. ¿Sí? Que finalmente eso surge es justamente pues, por la exigencia eh, ¿sí? De la discriminación racial, de género, eh, y justamente vemos que no se ha institucionalizado, entre comillas, ese telón como para ser ecuánimes en la lección, porque hay como una necesidad de saber cuál es el cuerpo que está tocando ese instrumento, ¿no? Si es blanco, si es negro, si es una mujer, si es un hombre, porque todavía le otorgamos como mucho valor a esos cuerpos, ¿no? Es distinto ver a una mujer, como tú decías, interpretando una tuba o la batería, o ayer que hablamos también, o un hombre tocando arpa en ciertos escenarios, pues porque el arpa, y cuando vemos en la historia de la música se representa con un arpa, con una lira, y una mujer tocando lira, y como que un hombre que interprete un instrumento que es feminizado. Nos parece extraño. Y lo otro también es como esas jerarquías que hay en la música también y esos ejercicios de poder, ¿no? Entonces, a mayor ejercicio de poder, hay más representación masculina, ¿no? A mejor ejercicio de poder, eh, hay como mayor representación femenina. ¿A qué me refiero? Pues como lo más alto en esa jerarquía, pues es como la composición de música erudita o la dirección, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo en la investigación que hacía del Plan Nacional de Música para la Convivencia, eh, claro, era abismal como las cifras en donde creo que había solo dos directoras de las orquestas batuta en todo Colombia y la mayoría, cuando dirigían las mujeres, eran directoras de coros, ¿no? Uh -huh. Infantiles, porque Sí, es sí, esa sí. idea pues que las mujeres nacimos para ser madres y para cuidar a niños y niñas. Entonces, esa jerarquía y esa división sexual de roles también por instrumentos, pues se da en la música, evidentemente dependiendo del instrumento, pues la tuba, pues tanto un niño de 6 años como la niña de 6 años, pues les queda duro, difícil cargar una tuba. Eh, pero pues esa idea, no, una niña mejor, démosle un violín, una flauta traversa, se ve más bonita. Entonces todos esos estereotipos y esos sesgos de género pues van marcando también eh, como qué hacemos hombres y mujeres en la música. Eh, bueno, yo como de esas historias, pues la que generalmente cuento es la historia además que me impulsó a seguir y a irme por este lado de la investigación de las mujeres en la música. Fue que cuando me gradué de, de la Javeriana, le propuse al decano dictar una materia de historia de las mujeres en la música. Y pues yo todavía guardo ese correo electrónico como un archivo histórico. Les voy a leer lo que él me dijo. Uh -huh. Puede ser algo adicional, complementario, ilustrativo. Puede aparecer como una opción, como una electiva o como un interés de investigación, pero no hacer parte del núcleo fundamental de la disciplina, porque la historia de las mujeres en la música no es relevante. Es preciso en la formación que impartimos a los estudiantes introducir el sentido de la objetividad y la claridad, con una visión técnica y analítica. Por eso hay que cuidarse de, entre comillas, adoctrinar en el campo de los estudios de género. Entonces, para mí esa respuesta fue como muy reveladora después de que le respondí un correo, pues diciéndole que el hecho de que desconociera la historia de las mujeres en la música no quisiera decir que no era relevante. Eh, y además, si cuestiona la historia de las mujeres en la música y el papel de las mujeres, yo decía, pues está cuestionando también qué hago yo acá en esta universidad. Entonces, pues la respuesta a ese correo, a ese decano, fue el libro que después publicamos con Carmen Millán, la directora del Instituto Caro y Cuervo, de Mujeres en la Música en Colombia, el género de los géneros.
em, que además, ¿por qué le pusimos así, el género de los géneros? Porque cuando yo empecé a hacer, me acuerdo, la maestría en estudios de género y hablaba con mis compañeros y compañeras que estudiaban música, trabajaban en música, y yo les hablaba del género en música y me decías, ve, pero yo no sabía que existía una maestría de qué géneros estás estudiando, folclóricos, y yo no, género, femenino, masculino, y era muy difícil que entendieran que, que yo estaba analizando la musicología de género, en fin. Entonces, por eso le pusimos al nombre como el género, o sea, como esa perspectiva de género, ese enfoque, esa división sexual de roles, esos estereotipos, cómo se representaban los géneros musicales y en la práctica musical. Entonces, pues yo creo que eso es una anécdota que volvemos a los ejercicios de poder, ¿no? O sea, un decano que me dice que tengo que para que la historia sea objetiva, además que es objetivo, dictar historia de la música que en ese momento era blanca, occidental, masculina. Eh, y bueno, no en ese momento, desafortunadamente, pues yo dicto la clase de mujeres, música y género, que duré 8 años buscando el espacio porque no me la querían dar. Hasta que finalmente es como mi tesoro esa clase. Eh, y cuando hablo con estudiantes que toman mi electiva, todavía, increíblemente, todavía no les enseñan historia de las mujeres. Ujú. Yo decía, no puede ser, o sea, yo me di la pelea en 2002, no puede ser que todavía sigamos en las mismas. Eso me aterró. Eh, sí, que todavía siga esa resistencia patriarcal de, pues los hombres somos los que sabemos, los hombres, Bach, Beethoven, Mozart, en fin, obviamente es súper importante conocerlos, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿No? Entonces esa fue como una de las historias. Otra también es en el campo de la comunicación, porque yo también trabajo como en comunicación incluyente, y me acuerdo que cuando era asesora de despacho en la Secretaría Distrital de la Mujer, surgió lo de los vagones en Transmilenio para mujeres, para evitar el acoso sexual. Entonces estábamos en una reunión muy importante con los altos funcionarios y funcionarias de Transmilenio, de policía, en fin, como buscando estrategias de cómo hacer para que las mujeres puedan denunciar si son acosadas en el sistema de transporte. Entonces, un alto funcionario de Transmilenio dijo, entonces pues se propuso como poner un botón, como de alarma, que si una mujer es acosada, pues pueda presionar un botón y se pueda detener el bus. Y el personaje dijo, no, pues ahora todas las mujeres van a empezar a espichar ese botón, Mm, ¿no? De una manera totalmente grosera. Entonces le mm. dijimos, es que las mujeres sabemos cuándo es que nos rozan, pues por el nivel de hacinamiento de Transmilenio y cuándo se trata de una cosa. ¿No? Entonces sigue estando esa idea también de cómo se naturaliza también el acoso contra las mujeres. Y bueno, y por otro lado, pues nací, soy una mujer privilegiada, nací en un ambiente de privilegio en donde pude estudiar lo que quise estudiar gracias al apoyo de mi familia, gracias, por ejemplo, a las becas, que ahorita vamos a ver algo de cifras, que esto yo lo presenté también en el Festival de Mujeres en la Música Nueva, que dirige eh, Melissa Vargas, eh, que, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero es tan importante el espacio de las becas. Para Sí. mí, nadie me ponía atención en esto de música y género, entonces pues me presenté a una beca del Ministerio de Cultura de Investigación y ahí fue que hice la investigación del Plan Nacional de Música para la Convivencia y después gracias a la beca de IDARTES fue que hice el documental. Entonces eso también es muy importante como esos espacios que todavía siguen siendo, todavía esas cifras de cuántas becas le dan a mujeres y hombres siguen siendo bastante dispares. ¿Mm? Sí, pero yo ahorita me estaba acordando que precisamente te hice mención a, bueno, a los, llamémoslos bloqueos que se produjeron pues para las mujeres antes de ingresar a las orquestas en Europa, pero quería mencionarte un evento ya personal que me pasó hace 5 años, ¿sí? En el 2015
me invitaron a Turquía y me dijeron que tenía que ser, yo le dije, no, claro, yo voy. Yo tengo un amigo director turco, se llama Orhan Saliel, me invitó a dirigir una orquesta, pero me dijo, es que te estoy invitando porque en esta ocasión tiene que ser una mujer la que dirija. Y yo, ah, no, maravilloso. Me dijo, es un festival de clarinetes y resulta que la orquesta es únicamente conformada por mujeres y las solistas también son mujeres. Y bueno, yo no hice muchas preguntas porque sé que tenemos muchas diferencias culturales, pero imagínate que llegué y los ensayos eran por la tarde, pues eran tarde. Yo me imaginé que iban a ser a las 7 de la noche, 8 de la noche máximo, cuando me recogieron y el ensayo realmente empezaba a las 12 de la noche y era por allá como en unos bajos de un hotel. Allá estaban todas las mujeres y trabajábamos hasta las 2:30 de la mañana. Así preparamos el concierto. Ya el concierto fue en un espacio muy bonito de Estambul, pero mira, pues yo estaba haciendo un trabajo como al escondido. Entonces esto fue una experiencia muy particular. Yo supongo que siendo Turquía un país islámico, deben tener muchos bloqueos también. Ujú. Aunque allá hay mujeres, porque yo he dirigido otras orquestas en Turquía, hay mujeres también que tocan en las orquestas y no necesariamente tienen burka, eh, tienen sus Ujú. creencias que uno obviamente respeta, pero uno no sabe en realidad cuál es el bloqueo. Pero en esta situación en particular, ensayar a medianoche hasta las 2:30 de la mañana, por allá en un hotel abajo, escondidos, me pareció muy extraño. Y yo le voy a pedir a Paula que pase un poquitico del concierto, unos minuticos de ese concierto. Una situación muy curiosa, pero quería compartirla con ustedes porque también es algo que es referente a que las mujeres nos tienen que aislar para poder hacer este cometido, para Ujú. producir el concierto, ¿no? Ujú. Y fíjate que ahorita que te veía ahí dirigiendo y que ahora mencionabas el comentario del director que las mujeres no deberían dirigir y dependiendo de las obras que si son muy elaboradas no pueden dirigirlas. También existe esa idea de la postura, de que las mujeres tienen que asumir una postura masculina también para la dirección de orquesta. Y no solo en la música, en general, en las distintas eh, carreras, profesiones, ¿sí? Una médica, ¿sí? Para que la escuchen y para que una cirujana, por ejemplo, entonces se espera que actúe de una manera masculina para legitimar su trabajo, y si se hace de una manera, entre comillas, femenina o distinta, entonces se critica o no se le da legitimidad, ¿no? Entonces eso es algo que vemos también como muy, muy frecuente en esa postura también de, del cuerpo, ¿no? En la dirección de orquesta. Uh -huh. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Ah, bueno, y entonces la siguiente pregunta un poco es qué ha pasado con la historia de las mujeres en la música en Colombia. Cecilia, empieza. A ver,
Bueno, yo creo que la música, como muchas otras profesiones, ha llegado para la mujer un poco tarde, ¿cierto? Lo que tenemos como de datos recolectados es que las primeras mujeres que estudiaron música en Colombia, y es increíble que datan del siglo XIX, eran pianistas, que algunas de ellas tuvieron acceso a buenos profesores de composición y se formaron como pianistas o como compositoras. Algunas se le reconoció eso, como es el caso de Teresa Tanco, que tú sabes que seguramente vas a Ujú, mencionar ahora. Teresa Tanco pudo viajar a Europa, pudo viajar a París, y se sabe que era una pianista muy importante porque tocó en la Sala Pleyel, y también le dieron a ella la inauguración del Colón. ujú. Entonces, yo creo que fue una pianista que tuvo que haber sido muy buena, puesto que Camille Saint-Saëns hizo buenos comentarios de su ejecución. Lo mismo hay por allá una historia de un barco donde ella, mientras llegaba a París, estaba tocando el piano y la aplaudieron muchos. Entonces, para que un auditorio seguramente muy lleno de hombres le hubiera aplaudido vehementemente, quiere decir que era muy buena ejecutante. Entonces, en ese orden de ideas, la música, digamos, para la mujer en Colombia llegó más a través del piano, porque históricamente a las mujeres se nos permitía tocar el piano o cantar o tocar el arpa, ¿sí? No teníamos ingreso a otros instrumentos, y mucho menos la composición, la dirección, aunque Europa nos mostró personajes como Fanny Mendelssohn, como Clara Schumann, como Alma Mahler, ¿sí? Pero que eventualmente fueron reconocidas después, porque en su momento se les tuvo marginadas, porque Clara Schumann estaba al lado de Robert Schumann y el importante era Robert. La hermana de Félix Mendelssohn, Fanny, inclusive firmaba las composiciones con F. Mendelssohn, para que la gente no supiera si era Félix o si era Fanny. Entonces, en este momento hay muchas composiciones que no se sabe si son de autoría de Fanny o de Félix, ¿sí? Y pues, a Alma Mahler, pues con toda la histeria y toda esa personalidad de nuestro querido Gustav, pues se le restringió mucho, pues, de su carrera compositiva. Seguramente hizo muchas otras cosas, pero en su carrera compositiva solo pudo hacer un pedazo. Entonces, en Europa están en mora de hacerle el reconocimiento, aunque estén fallecidas ya, a todo lo que dejaron estas mujeres. Y aquí en Colombia, la historia empieza por los lados del piano. Teresa Tanco, y después más adelante otras generaciones. Nosotros tenemos a Blanca Uribe, tenemos a Teresita Gómez, Pilar Leyva, Elvia Mendoza, Mireya Arboleda, pues por mencionar algunas. En el canto obviamente florecen Marina Tafur, Marta Sen, Sofía Salazar, canto lírico estoy hablando. Y hay muchas otras profesiones que ya empiezan a tener vínculos femeninos y Ujú. reconocimientos muy importantes. Si tú te fijas, por ejemplo, si hablas de violinistas, en este momento que den la cara en Colombia, tú ves que Angélica Gámez juega un papel muy protagónico, ¿sí? Hay muchas mujeres que cada una en su instrumento lo hace muy bien y ya son reconocidas, y se puede decir que hoy por hoy, en tiempos de cuarentena, en el 2020, ya hay muchas mujeres que conforman la planta orquestal de algunas orquestas. No digamos que la torta se volteó y estamos 70-30 o tampoco 50-50, pero sí el número de mujeres sí se ha incrementado. Y tengo un dato curioso que ayer se me olvidó mencionarte, y es que cuando fundamos el Departamento de Música de la Universidad de AFIT, eh, hubo mayor número de De mujeres, mujeres, sí, que de hombres. Entonces, eso pero muestra egresadas o sea, que entraron sí, que a entraron a la estudiar carrera, entraron a y, la carrera y que se graduaron y que se también. graduaron. Sí, pues Ujú. la mortalidad en las carreras de música es muy poca, porque casi siempre el que decide estudiar música es porque quiere. Yo no he visto ningún estudiante que lo fuercen a estudiar música y que le digan, es que usted tiene que estudiar música. Yo creo que es una cosa tan voluntaria que por eso los que terminan la carrera es un porcentaje muy alto.
Entonces yo creo que la música en Colombia con las mujeres viene floreciendo de una manera muy acorde con el paso del tiempo y muy particular, se va subiendo el número de mujeres. Ujú. ¿Tú que has manejado Sí, las estadísticas, qué piensas? sí, pues fíjate que ahorita que hablabas del piano, pues efectivamente con el piano es que llega como ese protagonismo de las mujeres en la música, porque el piano está asociado al espacio privado, al espacio doméstico. em, sí, se habla también como de el piano como un instrumento un poco fetichista de la masculinidad, ¿no? Como es un orgullo tener una hija o una compañera que toque piano y que entretenga, entre comillas, a los invitados. Era algo como muy asociado a la feminidad. Y eso efectivamente pasa, pues pasa acá en Colombia igual, como tú decías, en el siglo XIX, pues llega acá eh, a Colombia. Pero antes de eso quería mencionar, porque tú estabas hablando también de Fanny Fanny Mendelssohn, de Mendelssohn. Clara Schumann. Pues yo hice mi tesis, la tesis de la Javeriana era sobre por qué surgen esas miniaturas para piano en el siglo XIX. Y la conclusión es que tiene que ver con la feminización del siglo XIX, con el nacimiento del feminismo, en fin. Eh, y claro, el año pasado hubo un concierto como en homenaje a Clara. En el marco de Bogotá es Brahms, Schubert y Schumann, ¿no? Y bueno, nada más empezando por la imagen. eh, Primero hay tres apellidos y hay cuatro personajes en la foto, ¿no? Entonces, pues debería ser Brahms, Schubert, Schumann y Wieck, ¿no? El verdadero Ajá, ajá. apellido de De Clara. Clara. Ellos están en Clara rosadita y ella, no sé por qué blanca, no sé si sería por en esa época, pues la tisis o la tuberculosis era esa idea de que, pues de la delgadez extrema y las personas blancas, que finalmente terminó siendo como ese ideal anoréxico y de estética del siglo XX. Hay un libro, no recuerdo cómo se llama, pero es muy bueno, que es de medicina y género, y se refiere a cómo esa estética, que realmente nace de una enfermedad, que es la tuberculosis, de ser extremadamente delgado y blanco, pues termina marcando como una estética ideal que heredamos en el siglo XX. Pero pues nada más desde la imagen ya nos están hablando ahí como de una exclusión. Y claro, yo fui al concierto como muy emocionada, pues porque cada vez que hay un concierto donde hay mujeres directoras, que no he tenido el honor de estar en un concierto en vivo contigo, eh, pues yo voy, ¿no? Entonces estaba Zoe Seniodi de Grecia, y Liz de la Sal era, era la pianista. Ujú. Eh, pero me sorprendió que en el concierto solo interpretaron el concierto para piano en la menor, opus 7 de Clara. Y Ah, la otra obra fue de Robert Schumann. mm, Entonces, esto yo también lo comentaba en el Festival de Mujeres en la Música Nueva, que durante el concierto empecé a preguntarme un poco, bueno, primero, eh, si Clara Schumann no tenía las suficientes horas como para hacer un concierto solo de ella, y no solo un concierto, sino varios conciertos, pues como se hizo en el festival. ¿Mm? Solo una obra. Eh, y además, sí, me preguntaba que si en un concierto homenaje a Robert interpretarían también una obra de su esposa Clara. ¿No? ujú, O si, por ejemplo, si hicieran un homenaje a Luis Antonio Escobar, eh, hicieran también, interpretaran una obra de Amparo Ángel, su esposa, que es una pianista compositora colombiana. ujú. O cuando hacen lo que tú decías, un concierto en homenaje a Félix Mendelssohn, tocan una obra de Fanny. No lo hacen. ¿Mm? Mm, Y también me preguntaba por qué para interpretar obras de mujeres invitan a mujeres a tocarlas. ¿Sí? Que me parece, por un lado, pues que eso ayuda un poco a activar y a visibilizar a las mujeres, pero también me preguntaba que si en lugar de exaltarlas, más bien no las exotiza, ¿no? Y las vuelve como una excepción. mm. Eh, y también preguntaba como, ¿acaso no hay interés por parte de los hombres de interpretar obras de las mujeres?
¿no? Sí, ¿o acaso las mujeres no hemos admirado e interpretado también obras de los hombres por siglos, sí, por el hecho de ser buenas obras y no porque sean hombres? ¿Mm? Ujú. Entonces terminamos haciendo festivales de mujeres en la música, libros de historia de las mujeres en la música, sí, hacemos como nuestro propio cuarto propio a lo Virginia Woolf, pues porque no encontramos espacio, entonces terminamos haciendo nuestros propios espacios eh, de mujeres, ¿no? Y entonces, como les comentaba ahora, similar a la historia de Clara Schumann, pues es la historia de Amparo Ángel, ¿sí? Una gran compositora, pianista, ella tocaba las obras de Luis Antonio, igual que Clara tocaba las obras, todo el repertorio de Robert, y ella misma lo dice en el libro que hicimos con Carmen, que, que ella se sentía como un poco como una sombra, sobre todo para componer, obviamente no para interpretar el piano, pero es una vez que muere Luis Antonio que ella finalmente como que se libera y empieza a componer. ¿Mm? Ujú. Y bueno, y hace pues su reconocida suite fantástica para Quinteto de Vientos. Eh, y esa estrecha relación justamente con el piano que tú hablabas ahora, eh, pues también llegan a Medellín en el siglo XIX. Las mujeres eran pianistas, cantantes y en el escenario rural pues eran intérpretes de guitarra, de bandola, de vihuela. Y aquí están Esperanza Aguilar, Diuguetti y Cleofe Rivera, que eran intérpretes de zarzuela y de ópera, ¿no? Como Ujú. solo unos ejemplos entre muchas otras. Y en Bogotá también en el 19 tenemos a la guitarrista María del Carmen Caicedo, ¿no? Que tiene este cuadernillo de guitarra que se encuentra en el Patronato de Artes y Ciencias de Colombia, y es un archivo musical como indispensable para conocer la música que se escuchaba e interpretaba durante esas luchas independentistas de Simón Bolívar, ¿no? Y también pues tú hablabas de la reconocida de Teresa Tanco, eh, sí, que ella estrena como su zarzuela en un mismo escenario donde tocó Chopin también. eh, Está Susana en el Valle del Cauca, ¿sí? Correcto. Susana Cifuentes Saavedra, eh, que también y Carmen Vicaría, Ujú. Pinzón, mm, pues que ella era directora de coros, directora de conjuntos de cámara, fue pianista, acompañante de películas mudas en su momento con el piano. Eh, y también tenemos a Josefina Costa en el Conservatorio del Tolima, súper importante, Teresa Melo y Amina Melendro, que es prácticamente la directora del Conservatorio del Tolima. ¿Mm? Ujú. Mm, y bueno, hay una cantidad de mujeres, pues que a mí me cuesta cuando nombro unas y se me quedan tantas Sí. por fuera. Pero vemos que ha sido como una constante en la historia también esa dificultad de las mujeres de entrar a las universidades, ¿no? Ujú. Fíjate que pues cuando surge la universidad, pues a las mujeres nos prohíben esa entrada, ¿sí? Que Ujú. eso pasa también con la medicina, ¿sí? Las mujeres fueron las primeras médicas, nos llamaban era brujas, pues por investigar las plantas, hacer, entre comillas, menjurjes. Y Ujú. cuando la medicina pasa a ser universitaria, pues ahí le quitan todo el saber y dicen, ustedes no pueden entrar, los que sabemos son los hombres. Eh, y lo mismo pasa también con la llegada de las universidades en Colombia también, ¿no? Es como las mujeres seguimos recibiendo clases particulares, teniendo como esas clases en casa, son las mismas mujeres las que empiezan a hacer como sus propios conservatorios en las casas porque en las universidades no se puede. Eh, Tenemos el caso justamente de la Academia Nacional de Música de Bogotá, que es la foto, ¿no? Que fue fundada en 1882 y abre las puertas a las mujeres en 1887, bajo la dirección de Carmen Gutiérrez de Osorio, que es la que está ahí en medio. ¿No? Pero este acceso que supuestamente debió motivar la incursión de las mujeres en el campo musical también ha estado marcado por lo que hablábamos ahora contigo, como con esas brechas y esos obstáculos. Entonces, hay historias que cuentan de cómo las mujeres, sí, una entraba a estudiar, pero si se iba a casar, entonces la echaban, Ujú. ¿no? Porque, pues, ¿cómo así que se va a casar? No puede conciliar el matrimonio, pues, con ser intérprete o compositora. Y también recordaba que
cuando yo hice la investigación del Plan Nacional de Música para la Convivencia y empecé a viajar por todo el país, en, creo que fue en Yotoco, en Chocó. Llegué a visitar una de las escuelas de música tradicional y el profesor me dijo, empezamos a hablar antes de la clase porque yo quería presenciar una clase y le dije, bueno, ¿y por qué no hay mujeres acá? Estaban tocando chirimía chocuana. Entonces me dijo, pues mira, es que aquí nos dan muy pocos instrumentos, antes los instrumentos, los estudiantes no tienen sus propios instrumentos y tienen muy pocos instrumentos. Yo no voy a desperdiciar un instrumento en una mujer porque después va a quedar embarazada, se casa, entonces eso es un desperdicio. Y increíblemente, desde ahí ya había una evidente exclusión de a las mujeres no les vamos a dar instrumentos para que toquen chirimía chocuana. Y después en Yuto me encontré con otro grupo de chirimía donde había solo una mujer tocando eh, clarinete. Y ella estaba apartada del salón, era totalmente dividido, ella a un lado y los 5 o 6 estudiantes al otro lado. Y después la entrevisté a ella y me decía que ella tenía el instrumento era porque era de su hermano, entonces se lo prestaba para las clases, pero que a ella pues no le iban a dar instrumento. Y que le hacían bullying pues, en el barrio y le decían que era una machorra por interpretar chirimía chocuana y entonces ahorita que yo te voy a mencionar como de la deserción de las mujeres en la música, o cuando entran a estudiar música, en fin, mm, es algo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Música, yo pensaba que esas cifras no las conozco, y cuando hice la investigación propuse que se lograra recabar esas cifras, porque con todos estos obstáculos, claro, entran a estudiar la misma cantidad de hombres y mujeres, por ejemplo, pero yo creo que desertan más las mujeres por la cantidad de obstáculos. Ya a mí, pues en los testimonios que yo he recabado en las investigaciones, hay mujeres, por ejemplo, alegreras, ¿sí? Que les tocan alegre y es tal el acoso de los profesores, en fin, que finalmente terminan desechando el instrumento. Entonces, eso es algo que también es importante como ver, como en esa pervivencia de las mujeres en la música, como ese techo de cristal y esos obstáculos, esa violencia que vamos a ver más adelante, pues, ¿qué pasa ahí, no? Mm, y también está, bueno, Leonor Buenaventura, pues reconocida pianista, compositora, los bambucos, los porros, los pasillos, las guabinas fueron premiados, interpretados en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, en fin. Pero fíjate que la llamaban a ella la novia de Ibagué, ¿no? Mm. O también a la famosa Esther Forero, que entonces a ella creo que la llamaban era la novia de Barranquilla. ¿Mm? Mm. Y entonces yo me preguntaba, que también vuelvo lo del Festival de Mujeres en la Música Nueva que allá, era que hablamos también de esto, era bueno, ¿y será que al famoso compositor Jaime Villamil lo llamarían el novio de Neiva? No, ¿no? Es como, finalmente esos apelativos lo que hacen es exaltar, en vez de exaltar y legitimar como la obra que hacen las mujeres, termina siendo reducidas como a meras compañeras sentimentales, ¿no? Y a propósito, les recomiendo este libro, Esther Forero, La Caminadora, que lanzó Daniela Cura, una exalumna, el año pasado, en diciembre. Está recién salido para que lo compren y lo lean. Y yo no sé si Daniela está conectada, pero sería pues importante que nos hablara del libro, si se puede ahora. Eh, y bueno, y también están todas las cantadoras, ¿no? Porque es que la tradición de la voz de los chihualos, de los arrullos, de todos esos cantos de nacimiento y de muerte, pues están asociados también a las mujeres, ¿no? Martina Camargo, Etelvina Maldorano, Patrona Martínez, Graciela Salgado, Nidia Góngora, Totola Momposina, sí, por esa estrecha relación también entre el cuerpo y lo femenino, que Lucy Green decía que no contradecía como esa visión patriarcal de la feminidad, ¿no? Cuando ya una mujer entra a interpretar un instrumento como a dominar algo o dominar la composición o coger un instrumento, ya hay como una cierta resistencia y depende del instrumento, ¿no? Lo que tú decías, pues
En el barroco, pues las mujeres no podían tocar viola da gamba porque era abrir las piernas y meterse un instrumento, entonces eso está prohibido para las damas, ¿sí? O lo que tú decías, la trompeta, ¿sí? O la flauta, a no ser de que fuera flauta traversa, que eso sí es como más adecuado para las mujeres, ¿no? Eh, y bueno, si seguimos ya con la música, pues Jacqueline Nova, súper importante para la música electroacústica en nuestro país, que ella también tuvo bastantes como obstáculos, pero pues tenía su programa radial que se lo daba, creo que era solo hasta las 12 de la noche, que era como, bueno, el único espacio que hay, ahorita que hablabas de las 12 de la noche en Turquía, me acordé también que era como, a ver, le damos espacio a Jacqueline Nova solo en ese horario que nadie oye. Entonces ella ahí era que programaba sí, música contemporánea, música electroacústica. Eh, También está pues Alba Lucía Potes. Potes, que ella también cuenta pues los obstáculos que en los años 60 también significaron para ella querer ser compositora. Y aquí también les recomiendo este artículo de Ricardo Rosenthal, que se llama Ensalada de hinojo con música contra la soledad. Y muestra una frase de Alba Lucía Potes, que es: algún día voy a decir lo que quiero decir con sonidos, algún día. ¿No? Y ahí hay una narración muy bonita de ella en donde dice que, claro, en su momento ella no tenía ningún referente de mujeres compositoras. Conocía algo de Jacqueline Nova, pero, pero para ella, pues el ser compositora era asociado con lo masculino. De ahí la importancia de los referentes y que en la historia de la música se nombre las mujeres intérpretes. Porque claro, si tenemos a alguien que está empezando en la música, niño o niña de 6, 7 años, 8 años, si ve que es que los hombres son los compositores y las mujeres tocan violín, pues es muy difícil que tú tengas una visión más amplia y digas, no, pues sobre todo estando como empezando la vida, y finalmente termina eso marcando como una división sexual de roles, ¿no? Entonces, Alba Potes mencionaba también como esa dificultad y cómo también le costó y se demoró eh, siendo compositora, porque era como, ella habla como del silenciamiento, ¿no? De hacerlo en silencio, callada, pues porque las mujeres no componemos, ¿no? Y entonces ella dice, por eso digo, algún día voy a decir lo que quiero decir con sonidos, algún día, porque es algo que lo tenía ahí, pero le costó justamente como por todos esos impedimentos del sistema patriarcal. Y bueno, Alba Fernanda Triana, artista sonora, que también hablaba con ella me decía, pues yo finalmente soy una mujer privilegiada que siento que no he tenido obstáculos, pero entiendo y sé de experiencias de mujeres que efectivamente los han tenido. Ana María Romano, que Ana María también tiene como el festival en tiempo real, que también reivindica el papel de las mujeres en la música electrónica, y ella también tiene como su festival para mujeres, volviendo a lo mismo de que tenemos que abrir nuestro nicho porque en esos grandes festivales siguen siendo los hombres los protagonistas. Y quiero nombrar acá el Festival Mujeres en la Música Nueva, dirigido por Melissa Vargas, Diana Ortiz y Michelle Abondano, que también están eh, haciendo una labor súper importante eh, en efectivamente visibilizar lo que están haciendo las mujeres ahora, ¿sí? En la música contemporánea. Entonces esos espacios es importante visibilizarlos y apoyarlos, ¿no? Mm, y la otra pregunta era como qué nos dicen las cifras sobre las mujeres en la práctica musical en Colombia. Cuando yo presenté, hice una ponencia en el festival hace un año, este, hasta ahora estaba, pues yo fui como un par evaluador de una publicación de unas mujeres que es sobre un análisis cualitativo y cuantitativo de la encuesta satélite de cultura. Y entonces ahí mostraban unas cifras que realmente son muy preocupantes de la participación de las mujeres en la música en Colombia. Este es se lo recomiendo mucho y lo pueden bajar en la página de ONU Mujeres, que es Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la Cuenta Satélite de Cultura, una mirada desde la igualdad de género. Entonces miremos solo algunas cifras para que después se vean el documento con detenimiento.
Estos son trabajos equivalentes a tiempo completo en los segmentos de artes visuales, música, artes escénicas y creación por categoría ocupacional y género, de 2007 a 2016. Entonces, fíjense que están divididos en asalariados e independientes. Naranja es hombres, azul es mujeres. Y fíjense que tanto en asalariados como independientes, el porcentaje de mujeres sigue siendo mucho menor. Si solo miremos 2007, en asalariados son 68.8% hombres, 31.2% mujeres. Y en independientes, 80.7% hombres y 19.3% mujeres. Y en 2016, asalariados, 60.5% hombres, 39.5% mujeres, y en independientes 73.7% hombres y mujeres 26.3%. Que eso realmente, pues yo la verdad no creí que me iba a encontrar con estas cifras, pues porque lo que nos están corroborando es que el techo de cristal sigue estando ahí, sigue habiendo una cantidad de obstáculos para las mujeres como para acceder en condiciones de igualdad en el ámbito productivo, económico, artístico, en fin. Este número de estímulos otorgados al segmento de música por género. Los hombres siguen recibiendo más estímulos que las mujeres, ¿no? Que aquí habría que analizar porque tocaría ver estímulos a qué, ¿no? Porque hay estímulos a composición, a investigación, hay para circuitos, conciertos, pero en general algo está pasando para que esas becas y esos estímulos no le estén llegando tanto a las mujeres y sí a los hombres. ¿Por qué? No sé. Puede ser que esos estímulos o esas áreas que está como fomentando el Ministerio y de Artes, en fin, no están muy correspondientes con lo que están haciendo las mujeres, por ejemplo. O esos lineamientos en artes siguen estando marcados por lo patriarcal. O a la hora de hacer la selección, escogen más hombres que mujeres. Eso es algo que no sabemos, pero está evidente, está como la diferencia. Número de graduados de pregrado en música por género, de 2005 a 2016. En todos los años, más hombres y menos mujeres, ¿no? Que eso también habría que indagar por qué está pasando. Número de registros de fonogramas y registro de obras musicales por género. Aquí es muy interesante porque vemos que las mujeres efectivamente están registrando sus obras. Habría que analizar qué tipo de obras son las que están registrando. Cuando se estaba haciendo el documento de ONU Mujeres, como una de las teorías era que las mujeres como que registraban sus obras como para evitar que se las robaran, entre comillas, ¿no? No sé qué tan cierto puede ser eso, pero lo que sí nos pueden decir estas cifras es que las mujeres están componiendo y las mujeres están haciendo, pero ¿dónde están circulando esas obras que están haciendo las mujeres? Eso es lo que también tenemos que ver. ¿Algo, Cecilia, para No, complementar antes de que... sí, yo te estaba escuchando ahorita de todo lo que ha pasado con la mujer en Colombia y pienso que hay de todas maneras cosas a favor que están pasando. El solo hecho de que haya más invitaciones por el mes de marzo, porque el 8 de marzo es Día Internacional de la Mujer, y que tengan en cuenta a compositoras, directoras e instrumentistas mujeres solamente por esa fecha, eso pues por lo menos nos hace subir un poquito en la Claro, es como escalera. una Sí, ventana como es una de ventana. visibilización. Sí, sin embargo, la equidad en la programación en cuanto al número de participantes mujeres versus hombres, en ninguna de las programaciones, ni de afuera ni de aquí, la No. vamos a encontrar. Y yo creo que es que tampoco a muchas directivas les importa encontrar mujeres, tampoco se dan a la tarea de investigar si es que hay nuevas compositoras, nuevas directoras. Claro. Sí, sí, de los estímulos, cuántos los reciben los hombres, cuántos los reciben las mujeres. Yo creo que en la parte de estímulos también se necesita lo de la cortina que hablábamos para las audiciones, aunque de alguna manera yo creo que hay procesos muy limpios en cuanto, cuando yo he sido jurado de composición, mandan seudónimos, total uno no sabe si es hombre o mujer, pero algo está pasando
puesto que el número de mujeres siempre es menor versus el número de hombres. Mm. Sí, y fíjate que, por ejemplo, yo estoy muy agradecida con las becas, ¿sí? O sea, gracias a la beca del ministerio, pues que nadie me conoce, en fin, allá pues me la gané y la de artes también. ¿M? Pero sí toca ver ahí qué es lo que está, qué es lo que está pasando para que sigamos como en esa inequidad. Y la última pregunta que queríamos hacernos con Cecilia era, ¿cómo vivimos las mujeres músicas la violencia basada en género? Cecilia, Pues es que yo empieza. creo que a las mujeres, pues las épocas van cambiando, pero a las mujeres desde tiempos atrás siempre se nos educó como que teníamos que ser resistentes, tolerantes, que teníamos que aguantar. Y yo creo que parte de toda esa cultura de aguantar prevalece en muchas mujeres. Y yo creo que a veces no levantamos la voz a tiempo y nos quejamos cuando nos tenemos que quejar. Eh, Hay mujeres que tienen un carácter muy recio y de pronto reclaman sus derechos, pero sí hay violencia. Yo tengo algunos ejemplos, digamos, en cuanto a lo personal. Alguna vez me invitaron a dirigir una orquesta prestigiosa aquí en Colombia y el segundo día de ensayo una de las violistas me contó que era que había apuestas entre ellos, porque ellos no se dejaban dirigir por una mujer y que las apuestas consistían en que, en que unos pensaban que el concierto se iba a caer, que el concierto no se iba a dar, que el concierto no iba a terminar. Entonces, una violista me contó eso y pues me sentí muy frustrada, pero a la vez me sentí muy retada a sacar el concierto bien. Es ese tipo de violencia al que tú te refieres, ¿cierto? Claro, claro, la violencia simbólica, pero claro, también la violencia, todos los tipos de violencia basada en género, ¿sí? Hasta la misma violencia sexual, ¿sí? La violencia física, porque yo siento que a veces vemos la música o las artes como un escenario como privilegiado, donde eh, el, bueno, el innombrable decía, em, quien empuña un instrumento jamás empuñará un arma, ¿no? Era como el caballito de batalla, esa frase. Pero eso no es tan cierto, eso no es tan cierto, Pero sabes que porque esa frase es de un personaje de sí, es de un Ibagué, personaje, sí, sino que este personaje, o sea, pero lo cogía la como, otra persona exacto, a es otro de escenario, Ibagué. sí. Entonces, claro, efectivamente, yo además, pues creo firmemente en, como en el poder de transformación social de la música. Pero también la música es un espacio muy privilegiado para reproducir estereotipos de género, violencias, esas violencias simbólicas, por ejemplo, de no prestarle un instrumento a una niña porque es que va a quedar embarazada, o lo que te hicieron a ti de tratar de sabotearte el concierto. eh, sí, y hay muchísimas historias en donde vemos que efectivamente la violencia está ahí. ¿No? Y me acuerdo, vuelvo a citar el Festival de Mujeres en la Música Nueva, porque al final de la intervención empezaron a hablar varias mujeres a contarme como sus historias de violencia, ¿no? Entonces, mire que el profesor de trompeta me acosa, mire que, sí, yo decía, no puede ser que esto todavía esté pasando, y lo que no puede seguir pasando es que las universidades no hagan nada. O sea, que las mujeres desconozcan cuáles son las rutas de atención, que todo siga siendo tratado un poco como por debajo de cuerda por el prestigio de la universidad, entre comillas. Entonces, yo me acuerdo también cuando creo que eso fue en 2007, como un encuentro de investigación musical en la Luis Ángel Arango. Eh, y entonces era como de universidades de todo el país, era un encuentro de investigación, y yo estaba haciendo una investigación del Plan Nacional de Música para la Convivencia. Entonces hacía unas preguntas como muy básicas me entregué un formato a las personas asistentes, bueno, cuántas mujeres hay participan en su ensamble, si tiene un ensamble, interpreta repertorio femenino o no, pues para recabar información para mi investigación. Y se me acercó un señor y me abrazó por detrás y me dice, ay, usted es la niña, ¿no? Que está haciendo, preguntando qué hacen las mujeres, eh, si eso es muy sencillo, ¿no? Sí, eso es como
la música es como el toreo. ¿Usted cuándo ha visto una vaca detrás de un trapo rojo? Esto yo lo repito y lo seguiré repitiendo cada vez que me inviten, porque es que es absurda, ¿no? Esa comparación. O sea, los músicos son los toros y el trapo rojo es la música, y las mujeres, pues no nacimos para la música, entonces somos unas vacas que no nos dejamos atraer por ese trapo rojo, ¿no? Increíble. Y entonces yo puse también las encuestas en una cajita a la salida del encuentro, pues para que la gente me respondiera a esas preguntas. Y había otra mujer que estaba haciendo una investigación sobre hombres compositores, como que escribieran, ¿usted conoce algún hombre que nadie conoce, que usted diga, este personaje hay que visibilizarlo? Y esa cajita sí estaba repleta, llena de formularios diligenciados, y el mío tenía, si acaso, 10 formularios. Y al final yo firmaba con mi nombre. Y uno de los formularios vi que un señor que identificó muy bien, porque además me lo encuentro en varios encuentros de investigación de música, dejó muy calladito su papel en la parte donde yo había dejado la caja. Y al lado de mi nombre puso lesbiana, transexual, y como si cuestionar mi identidad de género fuera una ofensa, ¿no? Entonces, eso es totalmente violento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la cantidad y bueno, y otras experiencias durante, pues que es una violencia simbólica y directa también, y las violencias, entonces mientras los hombres se acercaban a contarme, a cuestionar yo por qué estaba preguntando esa bobada, las mujeres se me acercaban al contrario a contarme sus historias de violencia. ¿Mm? Entonces me decían, una instrumentista de Alegre, me decía, es que toque como un macho, toque como un macho. Y ella decía, pues que yo no soy un macho. Además, para tocar se necesitas técnica, ¿sí? No fuerza. Otras contadas se hizo detrás mío, es que para explicarme, la manoseó. Otra estudiante que me acuerdo que estudió en la Javeriana ópera, ya viajaba por toda Europa, muy reconocida, y el esposo la demandó por abandono de hogar, porque ella se iba a Europa a cantar, si fuera al revés que él. ¿Mm? Eh, Otras historias de el profesor de composición que se burlaba y que las humillaba en clase, o, o que su obra, una estudiante, es más, yo creo que fue Daniela Cura, si estás por ahí oyendo, después nos cuentas, que ella estaba estudiando composición y sus obras siempre se las calificaban mal. Entonces su compañero le iba muy bien, un compañero de estudio, entonces le dijo, ¿por qué no para el siguiente examen cambiamos? Digo, yo pongo mi nombre en el tuyo y tú en el mío. Y le fue allá divinamente. Ah, Entonces, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Y otra también se me acercó a decirme, un gran maestro, eh, ella le hizo los arreglos, y entonces como él le dijo, pues yo te pago con un apartamento, ¿no? Para que tengamos mm. encuentros. Como ella no aceptó, entonces no le dio el crédito y nunca le pagó, ¿no? Entonces son cosas que yo creo que es súper importante visibilizar, ¿no? Y que hagamos una movilización, y que empecemos a visibilizar el Me Too en las artes y en la música en Colombia, porque yo creo que hay bastante, porque además esto representa como eh, sí, un obstáculo, claro, para que las mujeres libremente estemos en la música, ¿no? Yo tengo la última anécdota en desarrollo del mismo concierto del que hablamos ahorita, de la Ajá. puesta. Uh-huh. Eh, bueno, fue muy curioso porque pasaron otros dos eventos. El primer día llegué y pregunté, ¿y dónde está la tuba? Y el encargado de llamar a los instrumentistas le dijo a otro, dígale que es que no la llamamos porque es que ya no se iba a dar cuenta. Y la otra es que en desarrollo de otro ensayo para ese mismo concierto, en la parte de atrás algunos de los metales, mientras dirigía un pedazo de la sinfonía, empezaron a tocar la cucaracha a ver si yo me daba cuenta que estaban tocando otra cosa. Eso es Uh-huh. violento, eso es violento. Pues claro, claro, está tratando de sabotearte Pero el bueno, yo creo concierto. que ya estamos en otro momento, pues por lo menos con relación a la recepción de las orquestas, recepción de Uh-huh. las mujeres. Y yo espero que eso cambie y que las que siguen
para adelante, ya con un camino ya allanado, les toque un poquito más fácil y haya más aceptación, mejor comprensión. No, y fíjate que de ahí viene la última pregunta que nos habíamos hecho, es como qué estamos haciendo y qué podemos impulsar. Que es claro, está todo esto negativo de violencia, en fin, pero hay una cantidad de mujeres y movimientos de mujeres que se están movilizando en todas las universidades, hay colectivos, entonces es muy importante que esos colectivos también se junten, porque yo a veces siento que están como las redes muy separadas, pero es súper importante que nos unamos para seguir impulsando, pues primero la no violencia de género en la música y en las artes en general, y por otro lado, qué hacer, por ejemplo, lo que hablaba Nancy Fraser de la redistribución, el reconocimiento, y me falta una, son las 3 R's de Nancy Fraser, y representación, ¿m? Que decía, eso es como lo mínimo de la justicia social, ¿no? Por un lado, la redistribución de esos recursos, ¿sí? ¿Por qué las becas están llegando más a los hombres y no a las mujeres? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer de acciones afirmativas para que eso pase? De representación. ¿Por qué no hay tanta representación de las mujeres en ciertos espacios de decisión y de poder que pueden impulsar a que haya más mujeres en la música? Y reconocimiento, ¿sí? Empezar por las universidades que efectivamente hagan clase, de que la clase de Historia 1, Historia 2, de Historia 3, pues no sea de hombres, y aparte una lectiva de Historia de las Mujeres en la Música, sino que simplemente se incluya, que efectivamente se apoye también la visibilización de las obras de las mujeres en conciertos, en festivales, en fin. Entonces, creo que hay mucho por hacer, pero pues estamos trabajando en eso. ¿Mm? Bueno, yo creo que ya que nos conocemos y sabemos que muchas mujeres están procurando lo mismo, podemos ser más participativas y no escondernos cada una en su nichito, sino hacernos ver y trabajar Ujú. también para que la música tenga más mujeres en ella. ¿No crees? Exacto. Sí, pues miremos qué dice nuestro público oyente virtual. Bueno, Hola Alejandra, soy Daniela. Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Aquí estoy. Daniela era la que les estaba hablando que lanzó el libro de Esther Forero y que creo que esa historia que yo conté, no sé si la No, atribuí a eso ti. no me pasó a mí, donde me Ah, hubiera eso no pasado fue a ti. a mí, Ah, créeme que haría que hubiera hecho que mucha gente por lo menos lo supiera. ah, no fuiste tú, bueno, No, fue otra alumna. a mí lo que me pasó recientemente fue otra cosa, ahora que ya estamos contando anécdotas, que es que pues antes de haber siquiera leído el libro, cuando mi libro estaba a punto de lanzarse, o sea que aún no se había lanzado el libro, ya había un periodista diciendo que ya venía yo a meterle mi feminismo radical a la música y que la musicología feminista era una interpretación mía y que es completamente válida como cualquier otra interpretación que pueda haber en el arte. Y luego le dijo a otra amiga mía que está presente en esta conferencia que si hay musicología de género, también tiene que haber musicología de indígenas y de negritudes, que lo hay, y se llama etnomusicología. Entonces, es una resistencia bien grande que ponen a veces los hombres que han comentado que han abordado la música, en el caso de esta persona como periodista musical, eh, es claro como un rechazo de entrada de que no puedes mezclar los estudios de género y el feminismo especialmente con la música y se sienten muy incómodos. Entonces, este periodista aún sostiene que yo me invento esto. Claro, y fíjate que, por ejemplo, si tú eres antirracista, indigenista, pues qué maravilla, pero si eres feminista, es como Terrible. terrible, ¿sí? No, pues él sí celebra la etnomusicología, pero no entiendo por qué es tan resistente con la musicología feminista y yo leo eso como de que es pura y física misoginia.
Pues fíjate que cuando yo propuse dictar la materia de historia de las mujeres en la música, una de las respuestas de una docente fue decirme, pero entonces ahora nos tocaría empezar a dictar músicas orientales, músicas indígenas. Le dije, pues claro, efectivamente, es que de eso se trata la interseccionalidad también, porque es que no puede ser que las universidades sigamos dictando occidente, blanco, masculino, y ya, y nos quedamos en ese nicho. ¿Alguien Bueno, si quieren pregunta? vamos a seguir con las preguntas. Yo se las hago y digo quién la hizo. Esta viene de Elba Habibi Ruiz Hanson. Dice, hola, en este momento me encuentro terminando el pregrado en Historia y estoy trabajando la relación entre juventudes y música en Colombia. Y es algo que es muy notorio, es que aquellos que trabajan temas similares al mío son todos hombres. ¿Por qué se desarrolla esta asignación de roles de género a ciertos géneros musicales, como el rock, o aún más dentro del ámbito académico? Pues por el patriarcado y por el sistema sexogénero, ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, en el rock, que a veces pensamos que el rock es como más revolucionario, o sea, pero vemos las letras a veces del rock o del metal, eh, y de ciertos géneros musicales en donde, por ejemplo, la voz gutural, ¿no? Del metal. Entonces eso se asocia con lo masculino, pero hay mujeres que desarrollan eso y también hacen voz gutural. Pero finalmente termina habiendo una pervivencia también que está relacionada con lo tradicional, creo yo, y con lo folclórico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, con la música de gaitas. Está esa idea es que lo tradicional es que lo canten los hombres. La música de gaitas nació siendo de hombres, entonces en los festivales de gaitas, así como a veces prohíben que en los festivales de gaitas yo no puedo hacer música fusión y llegar allá con un bajo o una guitarra eléctrica, también es como, va un poco en contra de ese sistema sexogénero que una mujer, por ejemplo, interprete gaita hembra, porque la gaita hembra es la que dirige el ensamble. La macho puede ser, o el llamador, que es el que va haciendo como sí, el tempo. La gaita macho es la que va marcando también el tempo, pero la hembra es la que lidera. Entonces ahí vemos una clara división. Y bueno, y en una cantidad de géneros. En el vallenato también, ahora por fortuna hay una cantidad de mujeres, se me olvidan este nombre, el profe que está impulsando desde una escuela de mujeres que les está enseñando a interpretar acordeón, entonces estamos viendo que hay muchas más mujeres y eso es tan importante hacerlo. Por ejemplo, cuando también en Buenaventura me encontré con un grupo de mujeres en una de las escuelas tocando trompeta. Yo dije, esto tan raro. ¿Por qué? Porque el profesor tenía su hija ahí en clase, profesor trompetista le enseñó a su hija y la hija llamó a otras amigas. Entonces, para ellas era como que chévere tocar trompeta porque hay otras niñas tocando trompeta. Entonces, el género de los géneros musicales tiene que ver también con eso. Es que eso es la tradición. Es que como es tradición, entonces tiene que ser así, se tiene que mantener. Pero ese mantenimiento de la tradición que es lo que hace que también se mantenga una división sexual de roles. Entonces los hombres dirigen orquesta, las mujeres cantan arrullos. Entonces, esa división es la que tenemos que intentar como empezar a deconstruir también desde la academia, desde lo que hace cada quien en la música. Vale, esta pregunta va para la maestra Cecilia, es de parte de María Carmona Campo, dice, hola, buenas tardes, soy María Carmona, músico, directora de orquesta, saludo muy especialmente a la maestra Cecilia, quien fue mi maestra y muy querida Neafit, y un saludo también a Alejandra Quintana Martínez. Actualmente estoy leyendo su libro de Mujeres en la Música en Colombia, El género de los géneros, y quisiera preguntarle a la maestra Alejandra, según sus experiencias, ¿cuál cree que es la proyección laboral de la mujer directora de orquesta en un país como Colombia? ¿Qué oportunidades puede tener una mujer de dirigir orquesta en Colombia? ¿Qué limitaciones puede tener esta profesión en nuestro país? ¿Y cómo ven estos aspectos internacionalmente? Muchas gracias. Hola Cecilia. María, querida, perdón, contesto primero. Sí, contesta tú. Sí,
Bueno, desde el punto de vista laboral, yo creo que está difícil en todos los campos, no solamente en el campo de la dirección. Y creo que no está solamente difícil para las mujeres, sino también para los hombres. El hecho es que Colombia tiene muy pocas orquestas profesionales y tiene muy pocas ofertas en ese sentido, porque son pocas las orquestas, son pocos los instrumentistas y entonces no hay una oferta laboral tan grande. En ese sentido va a ser mucho más duro conseguir trabajo y más cuando se es mujer, que hay que mostrar competencias iguales que los hombres porque ese es el pedido. Usted la recibimos si es mujer, pero muestre que tiene competencias igual que un hombre, porque en general todavía yo diría que las orquestas en Colombia todavía no quieren tener mujeres en al mando. Esa es mi opinión. Está muy difícil y creo que se va a poner también más difícil después de una crisis o una recesión económica, abrir muchos más espacios. Yo veo más claro la oportunidad de dirigir con otros tipos de ensambles, con ensambles de jóvenes, con ensambles de niños, con los pregrados tal vez que abran convocatorias para dejar participar a directores, independiente del género, que hagan convocatorias y se abran posibilidades. Pero en cuanto a las orquestas profesionales, veo que todavía es muy difícil, muy reñido, además porque los músicos en Colombia también, que es un gremio bastante difícil, ellos siempre quieren tener al mando el supernombre que venga del extranjero y no propiamente de Colombia, sino que venga del extranjero, y el colombiano que sirve es el que lo ha validado al exterior, no el que se ha validado en Colombia, sino el que lo ha validado al exterior. Una vez el exterior lo valida, entonces ya sí puede desempeñar un papel importante en Colombia. Esa es la mirada que yo tengo. Y yo creo que tiene que ver también con lo que ahorita hablaba de la redistribución y el reconocimiento. ¿Sí? Y, o sea, ya hay una obligatoriedad desde la política pública de generar acciones afirmativas para que las mujeres puedan participar en las artes en condiciones de equidad. ¿Sí? Entonces, así como esas becas de estímulos, o sea, debería haber en esas becas de estímulos también becas de estímulos a la dirección, justamente porque sabemos que es un espacio tan marcado por lo masculino, tan como dice Cecilia, sí, si hay espacios que son difíciles, o sea, la dirección de orquesta es bien complicada, por lo que hablábamos ahora de a mayor ejercicio de poder, pues mayor masculinidad. Entonces yo sí creo que está en mora que efectivamente se generen esos espacios de estímulos y de becas en donde las mujeres puedan ejercer y demostrar que obviamente pueden dirigir una orquesta igual que los hombres. ¿Sí? Pero para eso necesitamos también entonces que haya representación de personas y no solo mujeres, sino hombres también que nos vienen apoyando en espacios de representación que puedan impulsar esas políticas, que puedan impulsar en las universidades también. Desde la academia se tiene que empezar a hacer, ¿sí? Porque es que también hay muchas resistencias en las universidades. Y si salimos después, si se supone que la universidad es universal y tiene que apoyar, también la universidad es resistente. Entonces, desde las universidades se tiene que empezar a hacer algo, apoyar a las mujeres, impulsarlas a que sean directoras de orquesta, eh, porque la resistencia es muy grande. ¿No? Vale, hay otra pregunta, la hace Daniel Felipe Hernández. Dice: Alejandra, por favor, cuéntanos qué lectiva viste con Egberto Bermúdez, en qué año y por qué su respuesta es la diferencia entre gaitas hembra y gaitas macho no te convenció, ya que comentaste que fue el punto de partida de tu tesis. Uy, eso debía haber sido, yo creo que 2004 por ahí, 2004, 2006, la verdad, no me acuerdo mucho, pero era, no, mentiras, no, eso fue en 2002. Eso fue en 2002 cuando estaba haciendo el énfasis en historia de la música en la Javeriana y entonces nos daban la opción de tomar una lectiva en la Universidad Nacional. Entonces yo tomé una lectiva que era no me acuerdo el nombre, pero era como de música colombiana. Entonces él nos mostró ese día, me acuerdo que fue una maravilla porque nos mostró en acetato, él había hecho la grabación de música Kogi y se llamaba Shivaldamán.
y sacó de su carro una cantidad de acetatos y nos los regaló. Yo todavía tengo ese acetato, que me parece una maravilla. Pero cuando le pregunté por qué se llamaban gaita macho y gaita hembra, que claro, yo ya venía estudiando musicología y género y ya tenía como esa idea de, claro, es que todo lo dividen macho, hembra, y más en la cultura Kogi, en donde, claro, todo lo que sea cóncavo, las hamacas, los techos, pues son femeninos efectivamente, y para ellos los techos, por ejemplo, de las malocas que terminan en punta son los masculinos, los fálicos, en fin. Entonces, él no recuerdo exactamente cuál fue su respuesta, pero su respuesta fue como, ay, no le ponga tanta atención a eso, que eso no tiene nada que ver porque se llaman gaita macho y gaita hembra, ¿no? Simplemente se llaman así. Entonces, pues yo no quedé convencida con eso, y claro, se llaman Kuisisigi, Kuisibunsi en la cultura Kogi, y claro que tienen que ver con esa división de lo masculino y lo femenino en los objetos que hacen. ¿Sí? Es un pájaro, la forma de la gaita es una pájara, ¿sí? Que está cantando. Entonces por eso fue que no me convenció la respuesta. Bueno, tenemos otra, esta es para la maestra Cecilia, la hace Victoria Ángel, dice, quisiera saber cómo le va maestra, cómo ve la maestra el papel de las mujeres que hacen música y particularmente a las directoras orquestales en un futuro, digamos 10, 20 años más adelante. Hola Victoria. Yo creo que es positivo el panorama, aunque hoy nos estemos un poco quejando y estemos contando todas estas historias que muestran que hay una predilección por lo masculino o que se le ha dado mucha más oportunidad a los hombres directores o músicos. Yo creo que el panorama se ha ido abriendo poco a poco para las mujeres en general, y creo que la participación femenina, así como en los gobiernos y como en otras disciplinas, va a ser mucho más amplia. Yo creo firmemente en eso, y creo que en el caso particular de las alumnas que he tenido, creo que van a tener, van a triunfar, van a tener muchas posibilidades si siguen por el camino pues que se abre, pero tienen que ser pacientes. La cosa está muy difícil en Colombia, pero en general, globalmente, se ha abierto mucho más, al punto de que en ciertas escuelas ya dicen, vamos a darle un número de participación, un número determinado de participación a las mujeres, lo que quiere decir que estamos siendo tenidas en cuenta. Pero en el momento actual está muy difícil ser director, ¿sí? O directora. Está muy difícil porque no hay tantos ensambles ni a tanto apoyo para que existan orquestas profesionales. En ese sentido también es cuestión de nosotros reinventarnos y, como está de moda la palabra, inventarnos también cómo podemos proyectar la música con otras personas que no necesariamente pertenezcan a grupos profesionales. Gracias, maestra. Hay otra pregunta para la maestra que dice, la hace María Carmona Campo. Pregunta para la maestra Cecilia. En EAFIT, aproximadamente, ¿cuántas personas hemos egresado de la cátedra de dirección de orquesta? Y de esta cantidad, ¿cuántas son mujeres? Ay, María Carmona, querida, me estás corchando y me estás poniendo a mirar hacia atrás, pero que yo recuerde, creo que alrededor de 6 mujeres, algunas de ellas están haciendo posgrados en el exterior, otras están desempeñando o bien sea en la disciplina de la dirección o en otras cosas, pero sí, alrededor de 6 mujeres se han graduado en dirección. Maestra, hay otra pregunta. Dice Aura María Cortés Gil. Dice, buenas noches, soy estudiante de pregrado de diseño gráfico y realmente me interesa la gestualidad en la dirección musical. Le agradecería si me dan su opinión sobre si ustedes consideran que no masculinizar los gestos al dirigir influye en la interpretación de la obra. A ver, yo creo que es que pues cuando estudiamos dirección, y por ahí veo al maestro Voronkov, que es un profesor de la cátedra de dirección,
yo creo que a nosotros cuando nos enseñan la gestualidad y nos enseñan los compases o nos enseñan la dinámica, no nos están pidiendo, es que esto tiene que ser fuerte a lo hombre o esto tiene que ser suave a lo femenino. Yo creo que la representación dinámica tiene que ver con, sí, cierto peso que se le da a cada uno de los gestos, pero a la vez cada cuerpo es diferente y el cuerpo de la mujer es diferente al del hombre y seguramente el cuerpo de una persona que mida 1,80 va a alzar la mano y va a mostrar un gesto muchísimo más grande y con más peso, entonces va a tener un sonido mayor. Y si una persona es un poquito más débil y quiere mostrar un gesto que debe representar algo amplio y lo hace muy cortico y además la persona es muy flaquita, entonces su gesto no va de pronto a convertir el sonido que se busca. Entonces, la gestualidad depende mucho también del cuerpo que cada uno de nosotros tenemos. Y no es que las mujeres tengamos que imitar a los hombres o los hombres para ser expresivos tengan que imitar a las mujeres. Yo creo que la dirección hay que dejarla fluir en cada uno de los cuerpos, siguiendo la estética que sigue y la marcación que estudiamos en los libros y cómo se representan la música en su dinámica, en su forma, en su fraseo, en todo. Eso sí tiene una representación. Pero yo nunca he visto que en una frase uno diga, es que esto debe ser más femenino o esto debe ser más masculino, así lo parezca. Yo creo que uno tiene que estudiar como de una manera neutra la gestualidad y yo creo que mientras más natural sea, mejor va a llegar al oyente y a las personas que son dirigidas. Yo quisiera ahí complementar, y es que, claro, la falla también del sistema sexo-género ha sido que ha otorgado o ha rotulado la música con femenino y masculino. ¿Sí? Entonces ciertos gestos se asocian a que eso es masculino o a que eso es femenino y esos son los que se legitiman o que se validan. ¿Sí? Pero claro, eso termina influyendo directamente tanto en la música como composición y en la gestualidad. ¿No? Fíjate que no es gratuito, por ejemplo, el famoso libro de Susan McClary de Feminine Endings, que es como las cadencias femeninas. Efectivamente, a mí me tocó que me enseñaran las cadencias femeninas y masculinas, ¿no? Entonces las cadencias femeninas, las cadencias masculinas, el tan tan, se acabó, racional, se sabe que se terminó, ¿no? La cadencia femenina son las cadencias, las semicadencias, tan tan, y uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Porque a las mujeres nadie las entiende. Entonces ese es el problema de que seguimos otorgando cualidades femeninas o masculinas a sonidos, a gestos, en fin. Pero el problema de eso, porque bueno, puede que yo lo asocie con lo femenino y lo masculino, el problema es cuando yo jerarquizo esas diferencias. Entonces yo cuando pongo lo masculino por encima y lo femenino por debajo, es donde empieza a haber un problema. ¿Sí? Pues porque qué maravilla que exista lo femenino, lo masculino, lo neutro, en fin. El problema es cuando yo jerarquizo eso o pongo lo blanco por encima de lo negro, ¿sí? En fin, ¿no? Esa jerarquización y esa división sexual es la que termina afectando. Vale, hay otra pregunta, la hace Mariana Arevalo Quiroga. Dice, gracias por compartir toda esta información con nosotras. Quisiera saber su opinión sobre si consideran que las imágenes que crea un director en los ensayos, por ejemplo, a través del lenguaje, cambia cuando en la orquesta hay instrumentistas mujeres. Por ejemplo, vi un video de Carlos Kleiber en el que él sugería a la orquesta que imaginaran una mujer de piernas largas o cosas así. Eso suscitó mi pregunta. Aprecio su opinión. Carlos Kleiber, el papá o el hijo, me imagino que era el hijo. Yo creo que toda esa parte literaria y poética de la cual echamos mano los directores a veces para representar una frase o para tratar de sacar un mejor sonido, son muy válidas, pero como dice Alejandra, no hay que priorizar, ¿cierto? Y no hay que ver que lo masculino es lo que vale y lo femenino no. Yo creo que la música es muy bella y a veces debe ser como tú decías ayer, como un ángel pero asexuado.
¿cierto? Neutro, pero sin priorizar que es más importante lo masculino versus lo femenino. La gestualidad es muy importante, obviamente, pero también todas esas figuras poéticas a las cuales recurre el director, por ejemplo, Gustavo Dudamel, acude a muchos cuentos que él mismo se inventa y él dice, imagínense que están en una selva y que por ahí pasa no sé quién, y se inventa unos cuentos que nada tienen que ver con Mahler o con lo que esté dirigiendo, y sin embargo llama la atención de sus músicos y extracta un mejor sonido. Yo creo que son estrategias que a veces se usan y que son descontextualizadas si uno quisiera, si uno las mira desde otro punto de vista, pero que el director acude a esas estrategias para inducir a una determinada interpretación. No he visto el video del cual hablas tú, el de las piernas largas de mujer, pero sí ahorita le despierta mi curiosidad. Sí, yo, Vale. para complementar, yo creo que también hay que tratar de dejar de ver lo masculino asociado a los hombres y lo femenino a las mujeres. Y que eso también es otro error, pues porque lo femenino y lo masculino es una construcción social y tanto hombres como mujeres podemos expresar lo femenino y lo masculino en distintos espacios, en la profesión, en el quehacer musical, en lo cotidiano, en fin. Sí, fíjense que en el siglo XIX, pues justamente lo más valorado para un compositor era ser femenino, ¿sí? Ser sensible, como Robert Schumann, ¿sí? Escribir romántico y llorar, y esa idea del amor romántico, pues viene de ahí, ¿no? La genialidad de un compositor era un poco validada por el nivel de feminidad, ¿sí? Asociado a la sensibilidad, en fin. Eso por un lado. Por otro lado, no entendí muy bien el ejemplo de las piernas. Tocaría ver, o sea, para qué se tendrían que imaginar esas piernas. Porque, pues claro, uno puede efectivamente poner ejemplos que terminan reforzando los estereotipos de género, ¿no? Tocaría ver, pues, para qué puso el ejemplo. Pues porque también están todas esas historias en las orquestas que cuando empezaron a entrar las mujeres a las orquestas, los hombres y los mismos directores, ay, no recuerdo ahorita cuál director era el que decía que es que las mujeres distraían a los hombres, pues porque los hombres se ponían a mirar a las mujeres, entonces que una mujer en una orquesta, no, pues eso es problema de los hombres. ¿Mm? Pero esas cosas como que hay que mirarlas con cuidado. Vale, hay otra pregunta. La hace Brian Cárcamo. Dice, hola, me gustaría mucho saber acerca del papel de la mujer afrodescendiente en la música colombiana. ¿Podrían mencionar algo acerca de ellas, tal vez relacionado a la posición de la mujer en el canto principalmente? Alejandra, en el canto. Sí, pues fíjate que yo he trabajado sobre todo la historia de las mujeres también afrodescendientes con el documental que hicimos con Adrián Villadávila sobre mujeres, música y conflicto armado, en donde, claro, mirábamos como ese protagonismo de las mujeres cantadoras, tan importantes las cantadoras del Pacífico, pero que ahora vemos que es un papel que ha sido claramente reivindicado por fortuna. Pero me acuerdo cuando hacía la investigación del Plan Nacional de Música para la Convivencia, yo no sé si ya dictan clases de canto con cantadoras. En ese momento, yo recuerdo que la sugerencia era que, claro, toda esa tradición de las cantadoras se iba a acabar. Entonces le pedían a las cantadoras que por favor no dejaran perder la tradición, que organizaran grupos familiares, en fin, y que cantaran, interpretaran los chihualos, los arrullos, en fin. Pero no se les pagaba. Entonces, claro, yo sí pago a un profesor para que dé clarinete, trompeta, en fin, pero para que dé canto no, porque eso es natural, o sea, cualquiera canta, ¿no? Y las mujeres pues nacemos cantando y los hombres haciendo percusión. Entonces, por un lado es muy importante ese papel de las mujeres cantantes, pues porque finalmente pues es lo que nos ha validado como el patriarcado. Lo que dice Lucy Green es que efectivamente como que no contradice esos valores patriarcales
de la feminidad, pues porque es como que esa idea de las mujeres y la madre tierra, las mujeres nacimos para ser madres, entonces también cantamos y somos las que interpretamos cantos de cuna, pero como que ese estereotipo ha servido para que las mujeres sean protagonistas en esos espacios y han sido vitales, como ahorita las mencionaba Etelvina Maldonado, en fin, una cantidad de mujeres, Nidia Góngora, y por ejemplo en el documental veíamos cómo el canto para las mujeres era tan importante porque era un medio donde era como más fácil denunciar, ¿sí? Entonces están Vigelina Chará, Daira Elsa Quiñones, que son mujeres víctimas del conflicto armado, lideresas amenazadas que están en Bogotá, no pueden volver a los territorios, y a través del canto es que denuncian, ¿no? A Daira Quiñones cuando la invitan a dar una conferencia internacional, ella canta y esos cantos nos están contando toda la historia del conflicto, nos están contando sus vivencias. Entonces, ese canto es tan importante, por ejemplo, para el ejercicio de memoria histórica. Los cantos y las narraciones de las mujeres afrodescendientes, pues porque finalmente en el Chocó, o sea, sobre todo esos cantos de las mujeres, las cantaoras, fíjate que ahí ha habido como una división también, ¿no? Generalmente los hombres son los que tocan la marimba y las mujeres son las que cantan, ¿sí? Porque también es esa idea de, como les decía, quien domina el instrumento es como lo masculino y quien domina el canto es lo femenino. Eh, pero si quieres, yo te puedo dar mi correo y te puedo dar como más información si necesitas. Quería interrumpir un poquito, que soy Gerasim Voronkov, que primero de todo estoy muy feliz que hemos podido hacer esta conferencia, gracias Paola, y sobre todo a Cecilia Espinosa y a Alejandra Quintana, porque yo desde mi programa de dirección sinfónica, siempre en cada cohorte, menos de este año, siempre tenía una mujer dentro de mis estudiantes de dirección, y curiosamente siempre que salía este tema de feminidad, de género, que siempre teníamos que hablar con estas estudiantes sobre el tema, cómo enfrentarse con un colectivo mayoritariamente masculino, ¿no? Cómo mantener el control y poder ejercitar su profesión en este ambiente. Y siempre era como una parte sobre todo para mí personalmente también, porque me enfrentaba a unos problemas que quizás no conocía. Entonces para mí es muy, muy importante que haya estas conferencias, que de primera mano podemos hablar y escuchar realmente es un problema que tenemos que ir solucionando en nuestro mundo, que por ejemplo en el mundo de medicina ya está perfectamente solucionado, que hay ya más mujeres que hombres. Sin embargo, en la profesión de dirección de orquesta todavía no hay este equilibrio, digamos, que de momento no es solo la profesionalidad que manda en esta profesión. Entonces, sin extenderme más, muchas gracias Cecilia, muchas gracias Alejandra para esta magnífica conferencia, y también a Paula, que ha mantenido el interés en promover y gestionar esta conferencia, que yo creo que en estos tiempos tan difíciles para nuestro gremio, el gremio de los músicos, no solo de género femenino, también masculino, hacer estas reflexiones, estas conferencias. Muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias a ti. Bueno, después de la intervención grata del maestro Bronco, seguimos con una de las preguntas de Aprende Música. Dice, buenas noches, soy licenciada en música en la ciudad de Barranquilla. He dirigido procesos orquestales sinfónicos para niños a través de una fundación que gestiono. Sin embargo, a veces veo el estigma de las mismas mujeres hacia los trabajos musicales que dirigimos mujeres. En la cultura costeña también el machismo es muy pronunciado. Catalogan el trabajo orquestal femenino como imperfecto. ¿Cómo se podría crear una cultura de apoyo entre géneros a la mujer directora de orquesta?
Ese es para mí. Bueno, primero, mucho ánimo. No hay que desistir, no hay que desistir y hay que, hay que imponerse con seguridad y con conocimiento. Pero sí sería importante de pronto para proteger el gremio, valga la redundancia, agremiarse y no sé si la conferencia de hoy nos sirve para pensar que a futuro sería interesante tener una, Una una red. agrupación, sí, sí, no sé, yo creo que no existe, o tú sabes si existe, una agremiación No, de mujeres directoras en Colombia, no creo que no, exista. que yo conozca, no. Sí, entonces sería interesante que algo de eso ocurriera y que se le pudiera dar apoyo a todas las personas, tanto las que tienen más experiencia como las que apenas están empezando en la profesión. Y eso sería pues como muy importante para poder seguir en el camino, que es difícil. ¿Sí? Sí, es difícil, pero eso, bueno, es lo que ha impulsado, o a mí, por ejemplo, tanta negación y tanto obstáculo es el que ha impulsado como más la lucha, ¿no? Y creo que también en esos espacios de los estímulos, de becas de concertación, ahí también puedes buscar, porque ya están sacando como justo para lo que tú estás trabajando, están sacando, revisa creo que la última convocatoria de estímulos, sí, que hay estímulos a ese tipo de iniciativas y te tocas como empezar a buscar como por dónde buscar apoyo, que efectivamente sea un apoyo para mujeres gestoras, ¿sí? Que eso te puede ayudar. Estoy en la conferencia. Yo creo que es muy importante lo que tú dijiste y ese es el camino. Bueno, hay otras dos preguntas. ¿Qué pasa con otras identidades en términos de diversidades sexuales? Personas trans, personas con capacidades diversas y otras identidades en la música. ¿Cuáles serían las claves de una musicología feminista o, en palabras, que caracterizarían los análisis desde la misma? ¿Qué estrategias de resistencia y o colectivas conocen en Colombia en el campo musical? Pues yo te recomiendo leer todo lo de la musicología queer. Hay un libro muy reconocido que se llama Queering the Pitch, que es como em, como lo desafinado, ¿no? Como haciendo como una alusión a, algo que está desafinado, como si la orientación sexual o la identidad de género fuera algo que está desafinado. Em, y yo conozco experiencias, por ejemplo, de músicos y músicas que finalmente terminan haciendo obras como para resaltar eso, qué pasa con eh, quienes tenemos una identidad de orientación sexual diversa, ¿no? Entonces, hay mucha información en la musicología queer que te puede servir. Si quieres también te puedo dar como listados de libros. Yo creo que acá también en Colombia, eh, que pues ha tenido como mucho debate, pero hay ciertos géneros musicales que han impulsado un poco como eh, sí, como esa visibilización de la interseccionalidad y de la diversidad, que es también en la música punk. Hay muchos grupos también de mujeres punk, eh, el rap, el reggaetón, pero no tanto en la música llamada clásica, no, o no la verdad no lo desconozco. Pero sí te recomiendo como leer de musicología queer, que hay bastante información. De Natalia Bernal dice, tengo una pregunta. Desde la academia se ha obviado o quizás negado el análisis sobre el reggaetón por diferentes causas, desdeñando el éxito en Latinoamérica de este género musical que ha logrado posicionarse a lo largo de los años como una de las expresiones musicales más influyentes del siglo XXI. Este género en los últimos años ha adoptado una forma diferente de expresar la cultura urbana que representa. La industria ha aprovechado su peculiaridad para cambiar la narrativa y la estética de sus videos y sus letras, que tradicionalmente podrían leerse como misóginas o machistas, a un escenario de participación activa de las mujeres, de sus roles y de su estética. Esto lo podemos ver en los videos como Yo Perreo Sola y Caro de Bad Bunny. Además, que ahora actual, que
Además que, por actual, cada vez hay más mujeres que se están sumando a cantar y componer dentro de lo que se les permite en este género. Teniendo en cuenta este panorama y desde la experiencia personal de cada una, ¿es posible transformar las narrativas que han adoptado el reggaetón a través de los años para usarlas a nuestro favor como una plataforma para hacer visibles a las mujeres, no solo como compositoras, sino en el marco de hacer visibles las violencias de las que somos víctimas? Uy, está Ujú. profundo. Sí. Pues, Alejandra. pues yo sí creo que es posible y es lo que Claro. venimos haciendo a lo largo de la historia, ¿no? Solo los hombres componían, solo escuchábamos conciertos de Bach, Beethoven, Mozart. Bueno, ahora poco, pero efectivamente ya podemos ir a un concierto en Turquía Ujú. con la maestra. Pero sí, efectivamente, eso es lo que venimos haciendo, como visibilizarnos en esos géneros musicales, ¿sí? Tanto los que tienen que ver con música erudita, como en el vallenato, como en la música de gaitas. Y fíjate que también lo que yo he encontrado es que, por ejemplo, me acuerdo del grupo Las Amazonas, que era como un grupo de gaiteras, que fue como de los primeros grupos que participó en el Festival Musical de Gaitas. Y, y bueno, participaron, obviamente no les validaron su participación, en fin. Y ellas terminaron haciendo como música fusión, porque estaba como tan arraigada esa relación de la masculinidad con las gaitas, que hacer un grupo en donde hacían música fusión, ¿sí? Donde le metían a las gaitas guitarra eléctrica, en fin, y también interpretaban cumbia, vallenato, eh, terminó siendo como un espacio en donde pudieron trabajar. Desafortunado en la medida en que sigue estando tan masculinizado ese espacio que entonces la fusión o esas músicas nuevas terminan siendo un espacio que es como para las mujeres a veces más fácil entrar, porque no están como con ese sesgo o ese peso de la tradición, esa cruz de la tradición, que es muy sistema sexogénero. Efectivamente, como te decía, en el rock, en el pop, eh, en el rap, en el reggaetón, pues hay una cantidad de mujeres feministas reggaetoneras que están haciendo eso, ¿no? Como tratando de darle la vuelta eh, al reggaetón. Entonces, o sea, yo no creo que ningún género musical es exclusivo de un género. Entonces, pues eso es lo que venimos haciendo las mujeres a lo largo de la historia, pues visibilizando que ahí podemos estar en cualquier género musical. Listo. Hay una pregunta, más una solicitud. ¿Sería posible un concierto dirigido por la maestra Cecilia y el profesor Bronco? A ver, un concierto que dirigido por mí y por el maestro Bronco. Sí, Claro, co-dirigido. maestro, yo lo he invitado muchas veces y usted a veces no ha podido, pero siempre las puertas están abiertas para EAFIT. Bueno, pero tienen que venir a Bogotá a hacerlo también, Sí, que no se quede solo allá. sí, y en cuanto a la pregunta anterior, yo creo que en cuanto al género, digamos, deberíamos también considerar el camino que se ha hecho el tango. Si recuerdan, el tango venía del Mar del Plata, por donde llegó, era de arrabal, todo el camino que recorrió, primero lo bailaban hombres solos, era casi al escondido, y miren el tango, toda la evolución que tuvo, y también ya mujeres cantando tango y haciéndolo muy bien. Entonces yo creo que finalmente estamos ahí, estamos presentes. Bueno, hay una última pregunta y ya con este cerramos la sesión de preguntas. La hace Natalia Bernal y dice, ¿es posible que la música pueda jugar un rol deconstruido en cómo entendemos la corporalidad de las mujeres y sus luchas? Y entendiendo que todos los géneros han sido machistas, ¿qué se puede hacer para que la música sea más incluyente en este sentido? Bueno, yo creo que, pues nuevamente, así como les mencionaba ahora, como el poder de la música para reforzar estereotipos, también está el poder de la música para deconstruirlos. Y en eso es lo que estamos trabajando, ¿no? En deconstruir todos esos estereotipos, todo ese
todo ese, a veces, daño que ha hecho también esa tradición, entonces que esto es masculino, que esto es femenino, y de ahí no se mueven, y están como los folclorólogos y folclorólogas que dicen que hay que mantener la tradición y quienes no, en fin. Pero yo sí creo que se puede deconstruir y reconstruir esa corporalidad, porque claro, la corporalidad en el baile de las mujeres también ha estado muy asociado a la sensualidad, eh, sí, a cierta feminidad, ¿m? Pero pues hoy en día también, yo creo que lo contemporáneo en general, la música contemporánea, el arte contemporáneo, lo que ha también generado es un poco esa fusión de lo masculino y lo femenino y dejar un poco de lado ese estereotipo. Pero yo sí creo que es la tarea que tenemos de construirla y, como les digo, desde la academia, desde quienes somos profes de danza, de música, en fin, empezar a ver cómo desde nuestras clases, en fin, desde los espacios en donde nos movemos, si tenemos algún poder, entre comillas, de hacer algo, pues generar ese cambio.